El temor al hombre es un lazo. El temor al hombre pone lazo, pero el que confía en Dios estará seguro. Otras versiones dicen, el temor al hombre nos pone trampas, pero el que confía en Jehová estará a salvo. Temor a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en Dios significa seguridad. Tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en Dios estará salvo. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, dice otra. Pero si pones tu confianza en Dios, estarás fuera de peligro. Hermanos, el temor al hombre es un lazo en verdad. Es una trampa, es una cadena. Es una celda, pero no cualquier celda. Es una celda de vidrio transparente. Es una celda que te hace creer que eres libre, pero que te tiene amarrado, preso de la opinión de los demás, de lo que el hombre piensa. Padre, tú conoces cuántos prisioneros hay en este lugar esta mañana, Señor. Tú conoces cuántos de nosotros estamos dentro de celdas de vidrio transparente. Tú conoces cuántos quizás claramente atrapados en trampas de temor al hombre, de inseguridades, de necesidad de aprobación de los demás. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que es poderoso para salvar y para liberar. Yo te pido que tú liberes prisioneros esta mañana aquí. Que tú nos liberes, Señor, del temor al hombre, de nuestra necesidad de reconocimiento, de nuestra necesidad de vernos bien delante de los demás. Señor, libera, abre puertas de prisiones esta mañana y tráenos libertad. En el nombre de Jesús. Hermanos, yo recuerdo creciendo que mi familia vivía en un ambiente de temor. Vivir en mi casa era vivir en un ambiente de temor al que tú te acostumbras de alguna manera porque es tu normalidad, es lo normal para ti. Pero era frecuente que yo oía a mi madre decir, corran, llegó tu padre, deja eso, recoge aquello, llegó tu papá, corran. Mi hermana y yo vivíamos corriendo. Oíamos el vehículo que llegaba, mi madre daba su voz de alerta, ¡corran! Ella corría a la cocina, yo corría a mi habitación, mi hermana a la suya, y nos quedábamos así en atención a ver qué venía después. Hasta la perrita se escondía. Y ahora de adulto, padre, esposo, abuelo, yo miro hacia atrás y mi padre nunca me puso un dedo encima, ni siquiera me hizo así. Jamás me dijo una palabra ofensiva. De manera que crecimos temiéndole a este monstruo que nunca hizo su gran aparición. Pero la realidad es que mi madre vivía atemorizada de mi padre. Ella sabía por qué. Él tampoco nos mostraba amor, ni cuidado, ni cariño, ni afecto, ni compañía. De manera que eso quizás alimentaba este temor que mi madre decía debíamos tener por él. Quizás si él hubiera sido amoroso con nosotros, nos hubiéramos preguntado, mamá, ¿pero de qué pasa? Pero lo asumimos. Y quizás algunos de ustedes vivan en condiciones como esas hoy. Quizás algunos de ustedes vivan atemorizados de un padre o una madre, violentos. Quizás tú como madre soltera vives atemorizada de un hijo adulto
que es fuerte, imponente y que sabe cómo someterte. Quizás vienes de un trasfondo de abuso, quizás fuiste abusado, maltratado de niño y vives con un temor natural. Quizás eres empleada o empleado de un jefe déspota y abusivo, que cuando llama tu nombre, el corazón te da una vuelta dentro del pecho. Y ese sería un temor justificado hasta cierta manera. Hasta cierta manera es un temor justificado. Pero ese no es el temor del que yo les quiero hablar hoy. Por eso quise explicárselo bien, para que ustedes sepan que no es de eso que vamos a hablar hoy. Yo quiero hablar de un segundo tipo de temor. Yo quiero hablar de un temor que es mucho más sutil, un temor que es mucho más imperceptible, un temor que se camuflajea más fácilmente, un temor que es más difícil de identificar y al que hace alusión este texto de la Escritura. Y antes de iniciar yo quiero definir un par de términos, dos términos en particular que son muy comunes, son tan comunes en nuestro vocabulario que quizás nunca lo hemos definido, nunca lo hemos buscado en el diccionario porque desde pequeño lo conocemos. Pero yo quiero definírselo a ustedes de manera que estemos en la misma dirección, que entendamos lo que queremos comunicar esta mañana. El primero es seguridad. Aquí todos conocen lo que esa palabra significa, pero yo se la voy a definir de todas maneras. Seguridad es la condición que resulta de confiar y descansar, en aquello que no puede ser quitado de mí, en aquello que yo sé que no voy a perder. Eso es lo que me da seguridad. Es la condición que viene a mí cuando yo sé que aquello que yo necesito, que yo quiero, no va a desaparecer de mi vida jamás. E inseguridad es todo lo contrario. Es la condición que va a resultar en mi corazón cuando yo pongo mi confianza en algo o en alguien que puedo perder, que puede desaparecer de mi vida. Y como cristianos, todos sabemos que nuestra seguridad se encuentra en poner nuestra confianza en Dios y en su palabra. Ahí está nuestra confianza, hermanos, en más ningún lugar, en más ninguna otra persona, en Dios y en lo que Él dice sobre sí mismo y sobre nosotros. Pero cuando estamos confundidos, como la mayoría de nosotros, aunque ustedes no lo sepan, cuando estamos confundidos y ponemos nuestra confianza en personas, en pertenencias, en posición social, en apellidos, en riquezas, en ministerios inclusive, en ministerios también, se produce entonces la inseguridad. Porque yo estoy poniendo mi confianza en cosas que puedo perder, que Dios puede quitarme. Y es interesante saber, en la medida que me preparaba para este mensaje, que la palabra inseguridad como tal, como la usamos hoy, hablando de la conducta del hombre, no existe en la palabra. La palabra que la Biblia usa para hablar de inseguridad es temor al hombre. Qué interesante. Temor al hombre. Y aún la palabra timidez, cuando decimos, ay, perdónala, que ella es un poco tímida. Lo que estamos diciendo, ella le tiene temor a los hombres. Cuando alguien dice que es tímido, es que teme a los demás. Por eso se retrae, por eso no habla mucho, por eso se recoge, porque teme del hombre. Yo creo que estas son cosas que tenemos que conocer para poder manejar esto mejor. Y entonces yo quiero, para que iniciemos juntos, dejarle ver algunas formas en las que yo puedo temer al hombre, porque quizá ya hay algunos de ustedes aquí que digan, este mensaje no es para mí. Porque yo soy una persona muy segura de mí mismo, yo nunca he tenido miedo de decirle a la gente su verdad en su cara. Como dicen por ahí, yo no tengo pelos en la lengua. Pero yo te voy a probar a ti que tú temes al hombre.
Y te quiero dar algunas pautas, voy a ampliarlas más al final, pero quiero ir dándote algunas para que te montes conmigo en este vagón en el que vamos. Si tú crees que ninguna de estas aplica, pues no te montes. Tengo palabras para ti también al final. Si tomas decisiones antes de buscar la voluntad de Dios, si respondes que sí al hombre antes de averiguar qué quiere Dios que tú hagas, posiblemente temes a los hombres. Si te afecta más lo que piensen los demás de ti que lo que dice Dios en su palabra, posiblemente temas al hombre. Si te cuesta trabajo o dificultad dar testimonio de tu fe en Cristo porque te preocupa la opinión de los hombres de ti, lo que ellos puedan pensar al tú dar testimonio del Señor, te garantizo que tienes temor a los hombres. Si no estás criando a tu hijo y educando a tus hijos como enseña Dios en su palabra, porque temes que ellos te rechacen, que te dejen de querer, que te abandonen cuando crezcan, poniendo así a tus hijos por encima de Dios, tú tienes temor a los hombres. Si tomas decisiones basadas en lo que los demás hacen, en lo que se usa, en lo que los demás opinan y no en lo que Dios dice, muy probablemente tú tienes temor a los hombres. No sé si ya se haya montado conmigo en este vagón, algunos de ustedes. Yo creo que un gran número lo habrá hecho. Y para ponerles un ejemplo, hermanos, algunos de ustedes yo sé que están esclavizados bajo algún pecado oculto. Están ocultando algún pecado. Quizá algunos de más gravedad, otros de menor gravedad, pero pecados secretos que ustedes no han hablado con nadie. Y están presos de celdas de temor al hombre, porque temen más lo que los hombres puedan pensar de ti si tú confiesas ese pecado, si se descubre, que lo que Dios te dice y lo que Dios pide de ti. Y estás ahí en tu celda, estás atado, estás en tu trampa, como esa trampa del oso sin poder salir de ella. Ustedes han visto esa que hacen así y cierran en el tobillo del animal. Y entonces le pides a Dios que te libere, pero Él no lo puede hacer porque tú no has hecho lo que Él te pide. Él quiere liberarte de ese pecado, de esa trampa. Él quiere abrir esa trampa y dejarte ir. Pero Él requiere de ti que tú confieses tu pecado, quizás públicamente, y en la condición que te encuentras, ves eso como una imposibilidad. Y te mantienes preso ahí, en ese lugar, viniendo inclusive aquí los domingos, y volviendo a tu esclavitud y metiéndote en tu celda día tras día. El rey David estuvo en esa condición. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Dice David en el Salmo 32. Y la verdad es, mis hermanos, que el temor al hombre nos convierte en hipócritas, en mentirosos, manteniendo una apariencia por afuera frente a los hombres, mientras clamamos a Dios por esta liberación, en lo privado, en nuestros tiempos de oración. Pero una liberación que no va a llegar a menos que hagas como hizo el rey David. Un versículo más adelante. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios. Y Él perdonó la maldad de mi pecado. Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. Salmo 51, tú deseas la verdad en lo más íntimo, purifícame y seré limpio. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado, borra mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Dentro de mí no me eches de tu presencia. Y todo esto, hermanos, por temor a lo que el otro pueda pensar, porque me ocupa mucho la opinión del otro. Yo sé lo que Dios pide de mí, pero me preocupa mucho cómo me voy a ver, qué van a decir, qué van a pensar de mí. Iglesia, debemos pedirle a Dios que nos dé una repulsión piadosa
por la aprobación de los hombres. Que nos dé una repulsión, una náusea piadosa por la aprobación de los hombres, y en su lugar ponga en nosotros un hambre, una sed insaciable por su aprobación. Amén. Por la aprobación de Dios, única y exclusivamente. Hasta que esto no suceda, no conoceremos, hermanos, el poder de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a ser cristianos tímidos, pobres, inefectivos, mediocres, y vamos a permanecer presos de la opinión de los demás. No disfrutaremos de la libertad que Dios nos ha regalado en Cristo, en Jesús. Yo anhelo esa libertad. ¿Y tú? Pero la realidad es, como dijo el predicador puritano William Gurnall, tememos tanto al hombre, porque tememos tan poco a Dios. Es así. Nuestro temor al hombre es tan grande porque nuestro temor por Dios no lo es tanto. No lo es tanto. Por eso pecamos, hermanos. ¿Pecaríamos si le tuviéramos temor a Dios? Si creyéramos que inmediatamente concluido mi pecado me caería un rayo en la cabeza y me matara, o nos pasara como Ananías y Zafira y muriéramos, nos fulminara ahí mismo. ¿Pecarías tú si fuera así? Estoy seguro que no. Pero no le tememos a Dios. Temo más lo que el hombre piense si se entera de este pecado. Y entonces yo quiero ir sobre tres verdades sobre el temor. El temor en general, porque el temor al hombre no es nada más que una manifestación de muchas sobre el temor. Tres verdades sobre el temor. La primera, disculpen mi caramelito, pero es para la garganta. La Biblia dice, teme a Dios solamente, a nada más. Primera verdad sobre el temor. Teme a Dios únicamente, a nada más temas. Vemos en la palabra frases como Dios es un fuego consumidor, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, y Jehová cerró la puerta, hablando de el arca y el diluvio. La palabra nos habla de un Dios temible, de un Dios poderoso, y nos dice que le temamos. No con un temor así, pero un temor reverente, un temor ante un Dios que es incontenible, que es incalculable, un Dios que está en todas partes. La Biblia dice, a ese témele, ese es tu Dios. Pero entonces vemos a Jesús diciéndonos, no teman, hombres de poca fe. ¿Por qué temen? Confíen, no teman. El Dios hombre nos recordaba que éramos temerosos a muchas cosas, a los hombres, a las circunstancias, al futuro, a mi situación. Y Jesús nos recordaba, no temas, confía en mí, hombre de poca fe. De manera que esa es la primera verdad sobre el temor. Teme a Dios, a más nada. Solamente a Dios. Segunda verdad sobre el temor. El temor, mis hermanos, está fundamentado en mentiras que hemos creído. Yo temo porque yo he creído mentiras que he tomado como verdades y reacciono en base a ellas. Yo reacciono en base a estas mentiras que están programadas en mi mente y en mi corazón, y yo respondo y reacciono en base a ellas. Y lo mismo haces tú. El temor está fundamentado en mentiras que hemos creído. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Si el corazón es engañoso. Satanás es el engañador y el mundo vive en el engaño. ¿Cómo no? La mentira nos rodea por todas partes, desde adentro hacia afuera. Corazón, Satanás, mundo, todos estamos en el engaño.
De manera que el temor es el resultado de no andar en la verdad. El temor es el resultado de yo no andar en la verdad. Por eso el Señor nos llama la atención. Si yo soy la verdad y tú estás en mí y yo en ti, ¿por qué temes? Él sabe a qué se refiere. Temor a la tormenta, temor a que me voy a hundir, temor a que me voy a morir, temor a que no voy a tener dinero mañana. Ese tipo de temor. Y tercera verdad sobre el temor. El temor entonces, como se fundamenta en mentiras, en el engaño, genera entonces actos de incredulidad y de desobediencia. Como yo he creído a la mentira, pues yo voy a responder en base a esas mentiras que yo he creído, que yo me creo que son verdad. Yo me convenzo que son verdad. Y entonces reacciono con actos de incredulidad y desobediencia. Cuando el temor por los demás, por lo que los demás puedan pensar de mí, impulsa mis pensamientos y mis acciones, los resultados serán siempre, hermanos, desobediencia a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por eso es que luchamos tanto con obedecer a Dios. Por esa nuestra lucha. Porque yo estoy respondiendo a mentiras que he creído. Y por ende, mi respuesta va a ser desobediencia y falta de fe, incredulidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Amén. Y entonces, habiendo entendido eso, 4 observaciones sobre el temor al hombre. Ahora vamos a enfocarnos en el temor al hombre propiamente. Todos, hermanos míos, todos nosotros que estamos aquí, todos tenemos distintas manifestaciones de temor al hombre, a mayor o menor grado, dependiendo de nuestros pasados, nuestros trasfondos, personalidades, lo que hemos aprendido, las experiencias que hemos vivido, pero todos tenemos distintas manifestaciones del temor al hombre. Tu temor posiblemente se vea diferente al mío y por eso quiero decirte estas cosas para que te vayas identificando, porque si quizás crees que no estoy hablando de ti. Quizás tu temor se manifiesta en tu necesidad de que te hablen bien, que te hablen correctamente, que no te hablen duro, que no te hablen mal, que no te ofendan. Quizás a mí eso no me molesta tanto porque yo devuelvo para atrás, pero entonces a mí me molesta que no me aprueben, que no me reconozcan, que yo haga algo y que pase desapercibido. Esas son manifestaciones de temor al hombre, hermano. No es que tú ves a un hombre entrar y te pones a temblar. No se ve así el temor al hombre. Somos muy grandes y fuertes para temer ese tipo de temor. Es este tipo de temor. Segunda observación sobre el temor al hombre. Satanás sabe cómo hacernos caer en nuestros puntos de debilidad. Él sabe bien, porque Él cayó igual que nosotros. Él es como nosotros. Y Él sabe, Él nos conoce. Y Él sabe por dónde darnos de manera que nosotros reaccionemos y respondamos con incredulidad y desobediencia a Dios. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, si tú vienes de un estrato social bajo, vamos a pensar que tú naciste y creciste en un barrio, en un lugar muy sencillo, con pocos recursos, pues tú vas a ser tentado en tu temor por el hombre, en querer mostrarle al hombre que tú no vienes de ahí. Tú vas a querer vestirte de cierta manera, hablar de cierta forma, manejar cierto vehículo, si es que pudiste eventualmente conseguir uno como el que tú querías, para que los demás no te asocien con eso de lo que tú querías salir. De manera que te acepten, que te pongan en el lugar que tú quieres estar. Si eres un individuo de baja autoestima, de poco valor propio, posiblemente te quieras esforzar en estudiar mucho para tener una carrera, una especialidad, una subespecialidad, una maestría, un PhD y llenar la pared de muchos títulos, porque ahí vas a encontrar tu valor, que cuando la gente entre a tu oficina digan, wow, este hombre tiene mucho valor. Porque tú crees, te has confundido por las mentiras y crees que en esos cuadros en la pared es que está tu valor. Tercero, sobre el temor al hombre. El temor al hombre, hermanos, tiene un gran poder sobre nosotros. Miren lo que le pasó al apóstol Pedro.
Hermanos, el líder de la iglesia primitiva, un hombre que con su predicación Dios convertía a miles. Pero como nos señala Pablo en Gálatas 2, cuando Pedro ve que vienen los de Jerusalén, los judaizantes, y ya él está comiendo con los gentiles que se han convertido, él se aparta de los gentiles y se van con los judíos. Por temor al hombre, por temor a lo que los de Jerusalén pensaran de él. Y no es la primera vez que lo hizo. Sabemos que antes de que el gallo cantara, él negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme. Por temor al hombre, por lo que le fueran a hacer, por lo que fueran a pensar de él. ¿Él es tú uno de ellos? ¿Tú hablas como él? No, yo no lo conozco. Por temor al hombre. Y cuarto, en cuanto al temor al hombre. El temor al hombre, hermanos, afecta nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué? Porque como yo estoy temiendo al hombre y su opinión, yo ahora hago cosas y decido cosas y respondo a situaciones de una manera que no es coherente con lo que la palabra dice o con lo que mi fe establece. Y los que están a mi alrededor ahora no entienden. ¿Por qué Fausto dijo eso? ¿Por qué decidió tal cosa? ¿Por qué no se hizo esto otro? Yo tendría que decirles que yo le temo a los hombres, le temo a la opinión de los que si hacía esto, lo que ellos iban a decir. De manera que el temor al hombre va a afectar nuestra relación aún con el hombre. Aún con el hombre, porque estoy tan esforzado por agradarle, porque se agrade conmigo, porque me tenga en un buen lugar, porque tenga mi nombre en alto, que termino haciendo lo mismo que no quería hacer. Y yo estoy seguro que ya algunos de ustedes están en esta misma página conmigo. Y se preguntarán, pero pastor, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué si somos hijos de Dios? ¿Por qué si el Señor pagó el precio por nuestro pecado y nos ha salvado? ¿Por qué seguimos afanados y afanosos en que el hombre piense bien de mí? Si no debería importarme. Si solamente la opinión de Dios es la que debería importarme. Yo te voy a decir por qué. Resulta que Dios, cuando crea el primer hombre, Adán, Él pone en Adán, en el corazón y en el alma de Adán, un deseo por ser aprobado por su Dios. Eso es bueno, eso es por diseño. Dios crea y crea al hombre, su máxima creación, y pone en él un deseo de buscar la aprobación de su Dios. Dios quiere que su creación venga a él y le diga, gloria a ti, Señor, tú eres todo. Y aún toda su creación debía hacer esto. De manera que eso está puesto en nosotros de fábrica. Ya venimos con eso. Fíjate cuando el Señor Jesús entra a las aguas del Jordán a ser bautizado, se oye la voz del Padre desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo amado, ¿a quién apruebo? ¿De quién apruebo? Miren 2 de Timoteo 2, Pablo le dice a Timoteo, Pablo, preséntate a Dios aprobado. Hay una necesidad en el hombre de que su Dios lo apruebe de él, se complazca con él. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, de igual manera, así como hemos sido aprobados por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que venimos así, Dios nos diseñó así, con un deseo de que nuestro Dios, nuestro Creador, se goce con nosotros, apruebe de nosotros. Y entonces esa necesidad de aprobación de nuestro Dios debe llevarnos a la respuesta natural, que es adorarle. Adorarle. Por eso Dios lo puso en nosotros, ese deseo de aprobación de Él, para yo poder adorarlo. Pero sabemos cómo la historia tomó otro rumbo. Sabemos que el hombre pecó y en su pecado el hombre se aparta de Dios, se independiza de Él. Pero entonces el hombre no pierde esta necesidad de aprobación, sino que a la hora de estar de espalda a Dios, él tiene que buscar otros en quien buscar aprobación.
porque eso está aquí en mí. Eso fue puesto en mí. Pero resulta que el objeto de mi aprobación, aquel a quien yo quería, de quien yo quería sentirme aprobado, ahora es mi enemigo. Estoy de espaldas a él. ¿Y qué hago entonces en mi pecado? Voy tras sustitutos de Dios. Voy detrás de sustitutos de Dios. En busca de aprobación a través quizás del desempeño, de bienes materiales, del conocimiento, del estatus social, las apariencias. Todo esto con el deseo de buscar reconocimiento, de ser aprobado, de no ser rechazado. Ahí está lo más profundo de nuestros temores, mis amados, que no quiero ser rechazado. Así como Adán fue rechazado por su pecado, yo no quiero, esa es mi condición. Yo quiero ser aceptado, yo quiero ser valorado, yo quiero ser aprobado. Yo no ando diciendo esto, pero está dentro de mí. Eso está dentro de mí. Y entonces, habiendo entendido por qué padecemos de esta condición tan terrible, yo quiero que identifiquemos tres sustitutos de Dios. Hay muchos, pero yo quiero que vayamos sobre estos tres, porque estos tres yo creo que cubren a muchos otros más pequeños. Son como los tres más importantes y bajo esos tres hay otros más y ustedes irán identificando cada uno. El primer sustituto es la necesidad de aceptación. Mi necesidad de ser aceptado. En nuestra inseguridad y en nuestra necesidad de reconocimiento, intercambiamos la aprobación de Dios por la aceptación y reconocimiento de otros, sean familiares, amigos, hermanos, aún extraños. A veces necesitamos la aceptación de extraños, de gente que ni siquiera me conoce ni yo conozco, pero yo quiero que tengan una buena opinión de mí. En mi caso, para poner mi ejemplo, no quiero poner ejemplo de otros, para que no estén diciendo, tú estabas hablando de mí cuando te estaba diciendo tal cosa. No, yo pongo mi ejemplo. Dios me ha mostrado que mi ídolo soy yo mismo, como les compartí hace unos meses atrás en otro mensaje, que yo soy mi ídolo. Yo soy mi propio ídolo y mi ídolo tiene un apetito muy particular. Y ese apetito es su necesidad de afirmación y reconocimiento. De manera que muy posiblemente cuando este culto termine y yo vaya a mi silla, al lado de mi esposa, mi corazón mientras bajo los escalones me va a decir, necesito que me aprueben. Asegúrate de que 4 o 5 te digan lo bien que estuvo el mensaje, lo mucho que me llegó, cómo fue confrontado, cómo Dios te usó. Asegúrate de mandarme 5 o 6 de esos para acá. Pero cuando yo baje las escaleras, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y es decirle a mi alma mía, pregúntale a tu Señor si este mensaje lo complació. Si Él se complació con este mensaje. Eso es lo que yo le voy a decir a mi alma. Me va a costar trabajo. Me va a costar trabajo, porque mi corazón va a querer predominar. Pero yo le preguntaría a mi Señor, Señor, ¿te complaces con este mensaje? ¿Te complaces con mi servicio en la iglesia, Señor? ¿Te complaces con el ministerio que has puesto en mis manos? Señor, es a ti que yo quiero complacer. Richard Owen Roberts, un señor muy anciano ya, un hombre de Dios, dijo recientemente en una conferencia en la que asistió y que yo pude escuchar. Él dijo lo siguiente: cualquier cristiano que requiera y o busque la afirmación y la aprobación del hombre es una amenaza para el reino de Dios. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no puedo contar las veces que yo he sido una amenaza para el reino de Dios. Con mi necesidad de aprobación, con mi necesidad de buscar lo que mi corazón quiere. De manera que el reino al que yo sirvo, del que yo soy esclavo y soldado,
Es como que yo he sido un double agent, un espía. Yo he hecho lo contrario. Yo he sido una amenaza para mi reino, para el reino de mi Señor. Que Dios nos libre, nos perdone y no permita que amenacemos al reino al que servimos. Un segundo sustituto de Dios en nuestra necesidad de la opinión del otro es el estatus, es la posición. Un estatus socioeconómico medio alto o alto nos hace creer que somos importantes, que somos superiores, nos coloca a un nivel más alto de la mayoría. Todo lo que el dinero puede ofrecer, casas de lujo, vehículos costosos, propiedades de veraneo, viajes a lugares distantes, restaurantes caros, ropa fina, de marca. Como creemos la mentira, como no estamos en la verdad y tememos porque he creído la mentira, yo me creo que estas cosas me dan valor y que los demás me van a aceptar, me van a reconocer, van a creer que soy importante. Y pongo otro ejemplo mío personal. Perdonen que ponga mis ejemplos. Hay quienes creen que eso es hacer el sermón, hablar sobre uno. Dios sabe que esa no es mi intención. El apóstol Pablo, el rey David lo hicieron continuamente. Pero ellos no hablaban para elogiarse. Ellos hablaban de ellos para reconocer su maldad y la gracia y la misericordia del Dios que tenían. Y además, la realidad es, mis hermanos, y el Señor me lo dijo claramente, que yo no tengo autoridad para pararme aquí a hablar de estas cosas si yo no confieso mis realidades. Porque ustedes tendrían el falso entendimiento de que esto no aplica a mí, que yo vengo aquí con autoridad a decirle estas cosas a ustedes, a quienes sí les aplica. De manera que yo sería un hipócrita y un mentiroso, y Dios no usaría su palabra entonces para hacer la obra que Él quiere hacer. De manera que si uso mis ejemplos no es para exaltarme, yo creo que ustedes no lo ven así, sino para dejarles ver claramente cómo se ven estas cosas. Yo recuerdo antes de que el Señor me interceptara, antes de que el Señor me rescatara, este era uno de mis sustitutos principales. El reconocimiento por las marcas, y yo me sabía todas las marcas. Yo conocía los mejores vinos, yo iba a los mejores restaurantes, porque yo entendía que estando en esas cosas y sabiendo esas cosas, los que están fuera van a pensar, wow, Fausto sí sabe, Fausto sí es elegante y fino, y distinguido y refinado. Y eso hablaba bien de mí, de manera que yo me ocupaba en saber todas estas cosas bien y manejarlas como que es algo natural, como que yo era séptima generación de una familia alcurniоsa. Porque me salía así fácil, yo sabía todas esas cosas. Pero Dios en su misericordia, esta fue de las primeras cosas que Él trató conmigo cuando me convirtió. Él me dijo, esas cosas compiten conmigo. Y yo lo entendí clarito. Al día de hoy sigo batallando con otras cosas, pero esa la entendí como si me la hubiera escrito así, me la hubiera puesto delante. Y dejé todas mis marcas y todas las cosas de nombre y todo lo que me identificara con cosas costosas y finas y refinadas, las regalé, las guardé, las boté, porque entendí que me llevaban a sustituir a Dios por esas cosas. Yo no estoy diciendo que si tú te pones una ropa de marca fina, tú estás pecando. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que para mí era un sustituto de Dios. Para mí era un sustituto de Dios y Dios me lo identificó temprano. Hermano, yo era incapaz de entrar a una tienda de descuentos. Yo, para nada, jamás. Eso sí, entraba a la tienda de nombre, iba a los especiales, pero yo salía con mi funda de la tienda para que tú vieras donde yo compré. Hoy en día, no solo no voy a esas tiendas, sino que me glorío en ir a las tiendas económicas. ¿Dónde está el Walmart aquí? ¿Dónde está el otro?
Y salgo contento cuando conseguí una camisa por $12.99. Y digo, wow, qué buena compra. Eso lo hizo el Señor, hermanos. Eso lo hizo el Señor. Y un tercer sustituto muy importante es el desempeño, el éxito. Como necesito que me reconozcan, pues entonces mido mi valor en mi performance, en mi desempeño, en mi trabajo, en mis títulos, en mi buen empleo, en mi aumento, en mi promoción, en mis premiaciones, en mis reconocimientos. Porque eso me pone en un nivel más alto, entonces me siento que los demás me admiran. Por mira todos los títulos que yo tengo, mira todas las cosas que yo he conseguido. Quizás no venga de una cuna alcurniosa, pero ¿quién la necesita? Mira yo todo lo que he logrado. Hermanos, nuestro valor no viene por el estatus, ni el desempeño, ni el reconocimiento de los demás. Nuestro valor viene y está en Cristo Jesús. Nuestro valor viene por quienes somos en Él. No importa quién yo era, de dónde me sacó, si yo era rico, si yo era pobre, si yo nací en una barriada o en un castillo, si yo estudié mucho o estudié poco. Mi valor como individuo, como ser humano, como persona está en que Dios mora en mí. Y que ahora Él me da mi valor. Y no me interesa lo que piensen los demás. Otro proverbio dice algo muy similar al que estamos estudiando esta mañana, Proverbios 14:26. En el temor del Señor hay confianza segura. Si yo confío en Dios, si yo creo en Él, si yo le temo, si yo creo que mi valor está en Él, yo soy un hombre tranquilo, yo soy un hombre confiado. Yo no tengo afán de lo que piense el otro, porque solo me ocupa la opinión de mi Dios. Y entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes, porque quiero que el Señor nos hable a todos, darle algunas evidencias de ese temor al hombre. Yo le di algunas al principio para que ustedes se ubicaran, pero yo quiero darle ahora otras más específicas, porque quiero que si hay alguna que aplica a ustedes, ustedes puedan decir, esa es la mía. Por eso es que tengo que confesar y pedir perdón. Una primera evidencia de que tememos al hombre es que estamos muy conscientes de nosotros mismos. Giramos en torno a nosotros. Nosotros somos lo más importante, no lo decimos así. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, yo veo allí a dos personas hablando y están mirando para aquí y ya yo digo, mira, ahí está Zoilo hablando de mí seguro, está diciéndole a Juan que yo... Porque se trata de mí, todo soy yo. Entonces yo puedo estar hablando de la pelota y ya estoy yo aquí creyendo que es de mí que están hablando. Si aquí hacen una reunión y me enteré después y no me invitaron, mira, yo no le caigo bien, no me quisieron invitar. El estar tan consciente de mí, es una primera gran evidencia de que posiblemente la opinión del hombre para mí es más importante que la opinión de Dios. Una segunda evidencia, reaccionar de manera defensiva. Ese es el individuo a quien tú no puedes señalarle nada, tú no puedes criticarle nada, aunque sea de manera constructiva, tú no puedes compararlo con nadie ni nada, tú no puedes sugerirle nada, él no acepta comentarios que cuestionen el por qué él decidió tal cosa o por qué él dijo aquello, y es alguien que siempre se está justificando. Él siempre tiene una explicación por qué él dijo aquello o lo otro. Él nunca te dice, de verdad fulano, tú lo viste así, así fue que tú lo entendiste, explícame un poco más. ¿O qué tú entiendes que yo no? No. Este enseguida se defiende y se molesta, porque para él la opinión del otro es muy importante. Y si tú ahora me señalas que yo puedo haber dicho algo que no estuvo bien, ya tú me estás cuestionando y ya yo estoy temiendo de que a ti no te gustó lo que yo dije y entras en esa contienda ahora.
con tu corazón porque no les gustó, no les cae bien. Esa forma de reaccionar a la defensiva, si tú te ves justificando todo lo que tú haces, posiblemente, la opinión de los hombres para ti es más importante que la de Dios. Una tercera evidencia, tener control. El hombre que necesita de la aprobación de los demás y de la opinión del otro, va a tratar de tenerlo todo en control. Va a tratar de tener todo en orden. Porque eso, de cierta manera, le da tranquilidad. Lo hace sentir que todo está bajo control. Nadie está hablando de mí, todo el mundo está contento conmigo, nadie me ha señalado nada, tengo control de las cosas. Cuando algo se sale de control, cuando hay alguna señal de cambio, cuando alguien intenta alterar algo, eso se percibe como desafío, se percibe como rebelión y no lo voy a admitir. No lo voy a admitir. Si te ves en esa situación de tener necesidad de controlar en dónde está tu mujer, por qué no ha llegado, por qué no te llamó el hijo, por qué aquello no se hizo, por qué, evalúa tu corazón. Porque posiblemente estás necesitando la aprobación de los demás. Una cuarta evidencia de que quizás temes al hombre que necesita su aprobación es lo que en inglés llaman name dropping. Name, nombre, dropping, dejar caer. Dejar caer nombres. Ese es el individuo que te dice que él llegó la semana pasada de Francia, que va la semana que viene a Brasil, que anoche estaba cenando con el vicepresidente, que la semana pasada estaba en no sé dónde, con la familia no sé quién, porque todas estas cosas lo elevan a un estatus, a una posición de admiración que su corazón requiere, porque requiere ser admirado por los demás. Y lamentablemente yo caigo en esa categoría. El Señor me confrontó con eso. Yo pensé que no. Antes sí, cuando era incrédulo sí. Pero yo pensé que ya eso estaba atrás. Pero preparando este mensaje me acuerdo que uno de ustedes me dijo, Fausto, ahora con la visita de Al Mohler, me dice, Fausto, te veo el jueves en la noche, en la apertura, en el inicio de la conferencia con Mohler. Y dije, no voy a estar, porque voy a estar en el aeropuerto buscando a Mohler. Fausto va a buscar a Mohler al aeropuerto. Fausto, te veo en la boda de Juan y María la semana que viene. Ah, no, yo voy a estar en Michigan con Nancy Lee DeMoss. Es verdad, yo no estoy diciendo mentira. Pero yo tiro los nombres, para que tú digas, wow, Fausto es importante. Fausto conoce gente de nombre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hábitos nerviosos es otra evidencia. Hábitos nerviosos, lo que llamamos tics. Ese tiene un tic nervioso. Y yo nunca había entendido eso. Pero si te pones a ver, son signos de inseguridad, son signos de ansiedad. Porque no quiero quedar mal, no quiero que se burlen de mí, no quiero que piensen que yo no sé, no quiero que me salga algo mal y haga el ridículo. Algunos de ustedes están en la clase de consejería bíblica para la familia de hoy conmigo, los miércoles en la noche. Y unos días después que damos la clase, la suben a YouTube. Y a mí me gusta verla, no las veo todo, pero ver algunas, porque como maestro me gusta ver y ver qué cosas tengo que corregir. Por ejemplo, todas las heces que me como. Por eso ven que estoy haciendo un esfuerzo por pronunciar correctamente esta mañana, para hablar claramente como debe ser. Y entonces yo veo mi video porque quiero ver cómo me como todas esas heces y a veces uso palabras dominicanas que quizá en Sudamérica no están entendiendo y quiero hacer esas correcciones. Pero para mi horror, estoy mirando el video y además de todas las heces que me como y todas esas otras cosas,
todos estos tics. Y eso. ¿Y ustedes creen que yo estaba consciente? Yo me estoy viendo y digo, pero, ¿de verdad? Y ustedes dirán, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con la necesidad de aceptación de los hombres? Mucho, mucho. Porque eso te dice que hay una preocupación inconsciente en ti de verte bien, de que el video te está grabando y tú quieres que todo se vea bien, para que nada esté fuera de lugar. Eso es una preocupación por mí. Yo estoy preocupado por cómo se vea mi imagen. ¿Por qué? Porque quiero que lo que los demás vean se vea bien. ¿Por qué? Porque temo al hombre. Porque me preocupa su opinión. Porque para mí es importante la opinión de los demás. Una sexta evidencia de que tememos al hombre, la exageración. Agrandar las situaciones, hacerlas ver más impresionantes e importantes, para que así la gente crea que, wow, qué vida tan emocionante tiene fulano. Y entonces tú fuiste allí, pero tú cuentas la historia como que aquello fue. Porque tú necesitas que la gente crea que tú tienes una vida importante, que tu vida es atractiva, que tu vida debe ser envidiable. Tú vives una vida que los demás deben desear tener. Y tenemos, hermanos cristianos, tenemos que tener mucho cuidado en estos días. Porque resulta que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos convertido en personalidades. Porque ahora tenemos el Facebook, y el Twitter, y el Instagram. Y entonces, ahí subimos nuestras fotos de mi viaje a México, de mi viaje a Europa, Nueva York, mi última celebración de cumpleaños en Samaná, mi fiesta de anoche con no sé quién, mi visita a no sé qué otro lugar, y todo el mundo nos está viendo y wow, qué vida tan emocionante, excitante llevan estas gentes. Y no tiene que ser gran cosa, no tiene que ser un gran personaje que viaja mucho. Pueden ser tus cosas personales, pero estas redes nos dan el falso entendimiento de que ahora yo soy importante, de que ahora la gente sabe qué está pasando conmigo. Ah, mira, fulanita está en tal lugar. Ah, pero mira, yo vi que fulanita se compró un carro nuevo, míralo aquí. Y le pregunto a mi esposa, ¿viste lo que subió fulanita de su carro nuevo? De manera que tenemos que tener mucho cuidado porque entonces estas redes nos hacen exagerar, nos hacen proyectar una visión exagerada de nuestras vidas. Que como vidas de hijos de Dios deben ser vidas sencillas. Vidas centradas en alabar a Dios. En hacer su voluntad. Sea que te lleve a un país distante o sea que te tenga en tu casa tranquila haciendo un estudio bíblico. Una séptima evidencia de que posiblemente nos ocupa la opinión del hombre mucho más que la de Dios es la inhabilidad de confrontar a otros. Y esto se ve con frecuencia. Como temo la opinión del otro, me cuesta trabajo amonestar, confrontar a un amigo, un hermano con alguna situación, algún pecado, porque no quiero que me rechacen. Yo quiero seguir amiguito contigo. Y yo sé que si le digo estas cosas, él se va a molestar conmigo y quizás me deje de hablar. Yo tengo al amigo José, por ejemplo. Y José ha sido un amigo mío de muchos años, me ha ayudado mucho, ha estado siempre ahí para mí. Nunca me ha faltado cuando yo lo he necesitado. Pero resulta que ahora José comete un pecado. O su esposa, o se ve envuelto en una situación que deshonra al Dios al quien él dice pertenecer. Y ahora yo tengo que confrontar a José. Pero como temo a los hombres, y como la opinión de José para mí es muy importante, y mi amistad con José es muy importante, yo ahora no me atrevo a confrontar a José. Y resulta que ahora vemos dos pecando, José y yo. Él por su pecado y yo porque
Me importa más la opinión de José que la opinión de Dios. Eso se ve mucho más frecuentemente de lo que ustedes imaginan, mis hermanos. Warren Wiersbe dijo lo siguiente: temor al hombre y confianza en Dios no pueden habitar en un mismo corazón. Temor al hombre y fe en Dios, temor a Dios, no pueden habitar en un mismo corazón. Y una última, hay muchas, pero una última evidencia de que posiblemente tememos al hombre y necesitamos su aprobación, es la falta de honestidad y transparencia. Como el hombre que teme al hombre le importa mucho la opinión del hombre, entonces este hombre siente la necesidad de proteger su imagen, de ocultar sus faltas, sus defectos, sus pecados, porque él teme que si el hombre se entera de estas debilidades, lo va a descartar, lo va a desechar. Ya no lo voy a ver atractivo, ya no lo voy a ver como alguien con quien yo quiero estar, porque tiene estos defectos, comete estos pecados, tiene estas debilidades. Y entonces, en vez de sincerarse delante de Dios y los hombres y hablar la verdad, ser transparente, él oculta todo eso, porque él quiere que el hombre apruebe de él. Pero la palabra nos recuerda que Dios no puede ser burlado. Y Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay ahí. François de Fenelon dijo: hasta donde se trate de los hombres jamás podremos satisfacerlos. Hasta donde se trate de los hombres jamás podremos satisfacerlos. Solo una comunión íntima con Dios te confortará de la opinión de los demás. Solo una comunión íntima con Dios te confortará de lo que piensan los otros. Hermano, yo no estoy diciendo que no me importe lo que ustedes piensen, no es así, no es así. Pero tú sabes qué, que si a mí me importa la opinión de Dios y yo hago la voluntad de Dios y yo obedezco a Dios, la opinión de ustedes por mí, yo creo que Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de lo que ustedes piensen del hombre que ama a Dios, que teme a Dios, que obedece a Dios, que le cree a Dios. Pero nosotros, como no confiamos en eso, yo tengo que sudar fuerte para que aprueben de mí. Porque yo no creo que mi Dios va a hacer eso por mí si yo me ocupo de obedecerlo a Él nada más y de temerle a Él nada más. Es como Él diciendo: enfócate en mí nada más, obedéceme a mí, agrádame a mí. Yo me ocupo de toda esta gente, no te preocupes. Tú conmigo aquí. Pero yo no creo eso, entonces yo estoy mirando a todo el mundo. ¿A qué piensa aquel? ¿A qué dijo aquel? ¿A cómo me miró aquel? Amados, Dios es claro ya para ir cerrando, como conclusión y como aplicación. Dios es claro en cuanto a este grave pecado. Este es un grave pecado, hermanos. Es un gravísimo pecado. Sí, yo sé, la inmoralidad sexual y el asesinato, todos esos son gravísimos pecados, pero este es un gravísimo pecado, porque violenta nuestra relación con Dios. Dios nos dice que temerle más al hombre y buscar la aprobación del hombre por encima de amarle a Él es grave. Él dice que debemos buscar única y exclusivamente su aprobación. Mira lo que nos recuerda Pablo en Colosenses 3. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagan, todo lo que digan, su vida en general, ríndanla de todo corazón al Señor y no a los hombres. Y en Gálatas 1:10 vemos al apóstol Pablo diciéndonos lo mismo. ¿Acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo en agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ¿no sería entonces un siervo de Cristo? Si yo estoy tan ocupado queriendo ocuparme de la opinión de los hombres, hermanos, no somos hijos de Dios. No somos seguidores de Cristo. ¿Tú sabes de quién somos seguidores? De los hombres. De los hombres a quienes queremos agradar.
de los hombres de quienes nos ocupan sus opiniones. De esos somos seguidores. Amados, ¿a quiénes servimos nosotros? ¿A quién servimos? ¿De quién somos siervos? ¿Quién es nuestro amo y Señor? ¿Por quiénes queremos ser aprobados? ¿Por quién? ¿A quién queremos agradar? ¿Quién murió en la cruz por nosotros? ¿Quién nos ha garantizado vida eterna? ¿Dios o el hombre? Cristo murió en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado, hermanos. Cristo murió en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado. Uno de los cuales es que nos importe tanto la opinión del hombre más que la de Dios. Él nos liberó para temerle y amarle solo a Él. Sin embargo, henos aquí, con los ojos puestos en el lugar equivocado. Y hermanos, como aplicación, no hay un listado de 10 puntos para que tú anotes en la parte de atrás de nuestro lindo nuevo boletín, que está muy bueno, por cierto, me encantó. Tengo años orando por ese boletín, porque estaba muy feo. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué importa que esté feo o bonito? Sí, pero ¿por qué? Si podemos tener algo mejor, vamos a hacerlo. Y estoy muy contento con el nuevo boletín. Pero no te voy a dar una lista de 10 aplicaciones, 10 puntos para que apliques en tu lucha por tu temor al hombre. Es solo una cosa. Es solo una cosa. Amados, nada es más liberador que el momento cuando venimos a los pies de la cruz de nuestro Señor y confesamos a Dios que hemos temido más al hombre que a Él. Eso es todo lo que hay que hacer. Es venir a los pies de la cruz en la privacidad de tu aposento, en tu tiempo de devoción con Él y decirle, Señor, yo he temido al hombre más que a ti. Señor, yo he creído más en lo que los hombres dicen que en lo que tú dices. A mí me ha afectado más, Señor, lo que los hombres piensen de mí que lo que tú pienses de mí. Esa es la única aplicación. Llegar a la cruz de nuestro Señor, confesar nuestra realidad, pedirle perdón y entonces experimentar el arrepentimiento que Él nos da. Experimentar el gozo del arrepentimiento que Él nos da por este grave pecado. Y entonces rogarle que nos libre de esta atadura, de este lazo, de esta celda, de manera que podamos amarle y temerle y servirle solo a Él. ¿Tú quieres eso? Amén. Es posible que algunos de ustedes estén sentados ahí y digan, pastor, me disculpa, pero eso a mí no me tocó. Porque yo soy un tipo bien seguro de mí mismo. Yo no le tengo temor a nadie. A Dios nada más. Pero yo no le tengo temor a los hombres. Yo quiero recordarte las palabras del apóstol Juan en su primera carta. Si dices que no hay pecado en ti, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo en perdonarte y limpiarte de toda maldad. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.